Otra vida. Escrito por Akirem. Narrado por Kelly para el canal Dulce Candy Fanfics. Capítulo 6. Continuando con el pasado. Después de decirle a mi madre todo lo que había ocurrido, ella me miró sorprendida por lo que había sucedido con Susana y con su madre, y por supuesto me ayudaría. Pero como siempre, la vida me tenía aún más sorpresas. Terry, hijo, me parece increíble lo que me cuentas, y estoy feliz por ti. Claro que te ayudaré. Pero primero necesito decirte algo. El tono de la voz de Eleanor puso en alerta a Terry. ¿Qué podría suceder ahora para que su madre tan animada al principio ahora le saliera con un pero? ¿Qué pasa, Eleanor? ¿No quieres ayudarme? Terry estaba confundido con la actitud de su madre. Por supuesto que quiero ayudarte, pero... ¿Pero qué, Eleanor? La dama no le dijo más. Solo se paró y se dirigió a su estudio. Salió de ahí con un sobre en sus manos y se acercó a su hijo. Se lo entregó y con la mirada le pidió que lo abriera. Él estaba muy confundido. No sabía qué era aquello, así que sin dudarlo lo abrió. Una a una aparecieron ante sus ojos las fotos de Candy con Albert. Y por último la nota acusadora. El joven no lo podía creer. Su mundo recién recuperado se volvía a destrozar ante las letras escritas en aquel papel. ¿Cómo era posible? Si apenas había pasado un poco más de un año, ¿cómo era posible que ella lo hubiera olvidado tan pronto y que se hubiera comprometido con ese sujeto? Un momento. Ese sujeto le parecía conocido. Tenía el pelo corto ahora, estaba vestido elegantemente y no usaba gafas negras. Pero no podía ser. Sin embargo, era muy parecido. Leyó más detenidamente la nota. Tu amigo, supuesta amnesia, su tutor. Las dos primeras se referían a Albert. Pero, ¿su tutor? El joven estaba muy confundido. Madre, ¿qué sabes tú de esto? Preguntó seriamente y con la mirada llena de confusión. Hijo, no sé quién envió este sobre, ni por qué lo enviaron a mi dirección. Pues casi nadie sabía que yo soy tu madre. Me sorprendió encontrarlo cuando regresé, y me atreví a abrirlo. Pensé que tal vez era una broma de mal gusto. No había podido localizarte para hablar contigo, así que decidí esperar a que tú me buscaras. Es por eso que te lo entrego ahora. Creí que antes de continuar con tu decisión deberías saberlo. Eleanor, ¿tú crees que esto sea cierto? Los ojos de Terry comenzaban a llenarse de lágrimas que no podía contener. Hijo, decía la actriz acercándose a él y acariciando su pelo. Creo que esa respuesta la tienes tú y nadie más. Según lo que leí en la nota, él es o era tu amigo. ¿No lo reconoces? Es que no estoy seguro. Se parece mucho a mi mejor amigo, pero no sé. Luce muy diferente. Además, aquí dice que él es su tutor, y que yo sepa, el tutor de ella era un anciano llamado William Andrei. La dama se quedó pensativa por unos momentos. ¿Dijiste William Andrei?, preguntó dudosa. ¿Acaso lo conoces, Eleanor? Terry esperaba una respuesta. No precisamente, pero ahora que lo recuerdo, un poco después de que volvimos de... Se descubría a sí misma y tratando de reparar su indiscreción, continuó. Un poco después de que supe de tu regreso, me pareció que en el diario en la sección de sociales se anunciaba la presentación de uno de los más importantes hombres de negocios. Según esto, era la primera vez que daba la cara. Y si mal no recuerdo, decía que se llamaba así, William Albert Andrei. Sí, y junto al artículo apareció una foto de él.
Me pareció conocido el apellido, pero no lograba descifrar por qué. Así que ahora que lo mencionas, recuerdo que me dijiste en Escocia que ese era el apellido de Candy, por lo que supongo que sí, ese es su tutor, el mismo que aparece en esas fotos con ella. Pero me parece imposible que ellos... No, madre, no es imposible. La mirada de Terry se volvía fría. Ahora comprendo. Él siempre aparecía cuando Candy estaba en problemas, según las propias palabras de ella, pero solo se presentaba como Albert y ocultaba su verdadera personalidad. Ahora entiendo todo. Era por eso que él siempre sabía dónde encontrarla. Es un maldito traidor. La tristeza se convirtió en furia en aquellas hermosas pupilas azules, que no pudieron seguir conteniendo el mar que se agolpaba en ellas, y dejando escapar las lágrimas comenzó a llorar más de rabia y dolor que de tristeza. Terry, hijo, no sé qué decir. La dama sufría con el dolor de su hijo y verlo ahí derrumbado, después de que apenas unos instantes atrás había entrado en su casa lleno de alegría y con la mirada llena de luz, ahora estaba ahí derrotado y golpeando la pared con sus puños como si ella tuviera la culpa de su desgracia. Después de unos minutos el joven volvía a tranquilizarse, pero su mirada ahora estaba fría, más fría que un témpano de hielo. No mencionó palabra, salió de la casa de su madre sin rumbo fijo. A partir de ese momento para mí era un hecho que tú y Candy me habían traicionado. No quise saber más del asunto. Me propuse que la olvidaría aunque nunca lo logré, y me entregué de lleno a mi carrera. Tú habías estado en su vida siempre, así que para mí no fue difícil imaginarme que si estaba siempre a su lado y procurando por ella era porque la amabas. Al mirarla en esas fotos tan feliz a tu lado, pensé que no tenía derecho a interrumpir en su felicidad, si yo mismo la había hecho a un lado de mi vida por cumplir con un deber. Pero el dolor de la traición por parte de la mujer que más he amado en mi vida y del que yo siempre consideré mi mejor amigo, no me ha dejado vivir tranquilo desde ese día. Y fue por eso que cuando escuché a mi madre mencionar tu nombre, no pude contener más mi rabia y quería desahogar un poco mi dolor. Por eso reaccioné contigo de esa forma cuando fuiste a buscarme a la casa de mi madre. ¿Y la carta? Volvió a preguntar Albert. Porque, aunque comprendo tu dolor, no sé cómo pudiste escribirle algo así. Lo miraba paciente usando su mayor capacidad para mantenerse tranquilo. La verdad, esa carta nunca debió llegar a manos de ella. Albert lo miraba confuso. Sí, nunca debió llegar a sus manos. Esa carta, al igual que muchas otras que he escrito, debería estar dentro de mi estudio. Esa carta la escribí precisamente el día en que mi madre me entregó ese sobre. Me sentía frustrado, dolido, traicionado. Entiéndeme, yo tenía todas las ilusiones de reanudar mi relación con Candy. Cuando Susana me dio la libertad aquella tarde, salí del hospital construyendo un mundo de sueños al lado de mi amada Pecosa. Me sentía nervioso tan solo de imaginarla. Pensaba cómo decirle lo que había ocurrido y qué me diría ella. Si me aceptaría. Si aún me amaría tanto como yo a ella. En fin. Comencé a hacer planes mientras me dirigía a mi departamento. Pensaba que tendría que cambiar ese pequeño departamento por uno más grande, o quizá por una bella casa a las afueras de la ciudad. Un mundo de sueños nacía en mi cabeza. Pero cuando mi madre me entregó aquel sobre, todo se destruyó. Todo quedó en blanco, y yo me sentí caer al vacío sin posibilidad de sostenerme de nada, pues mi único sostén estaba ahora al lado del que fuera mi mejor amigo. Cuando salí de la casa de mi madre, caminé sin rumbo. Fue hasta muy entrada la noche que llegué a mi departamento. Me dirigí a mi mesa de noche y saqué aquel papel y una pluma. Como tantas veces lo había hecho en mis noches de insomnio, comencé a escribir lo que sentía y pensaba en ese momento. Solo así podía desahogarme un poco del dolor que me estaba quemando por dentro. No sé a qué horas terminé la dichosa carta. Solo recuerdo haberla puesto en un sobre que estaba previamente membreteado con el nombre y dirección de Candy. La cerré y la dejé en la mesa. El sueño me venció casi al amanecer. Un par de horas más, la señora que hacía la limpieza llegó,
Me vio dormido y decidió no molestarme. Así que se fijó que hacía falta en la despensa y, como en otras ocasiones lo había hecho, tomó la correspondencia que enviaría ese día. Entre esta, tomó la carta que estaba en la mesa y que ella supuso había olvidado poner en las demás correspondencias. Así que la llevó y la puso en el correo. Cuando desperté y busqué la carta para ponerla junto a las otras que había escrito para Candy y que nunca le había enviado, me di cuenta que no estaba. Recordé que era el día en que la señora de la limpieza iba, así que, adivinando lo ocurrido, corrí para ver si alcanzaba antes de llegar al correo. Pero era demasiado tarde. Ella iba llegando al edificio con las compras y me informó que justo había alcanzado el correo para que las cartas se enviaran ese mismo día. Como ves, el destino estaba en mi contra. Varias veces deseé escribir a Candy para aclarar todo, pero a la vez pensaba que si ella ya vivía contigo, era imposible que recibiera aquella carta, pues estaba con la dirección de su departamento en Chicago, así que preferí confiar en que lo más posible era eso, y que tal vez ella nunca la leería. Muchas veces me arrepentí de lo que había escrito, pero era la única manera que encontré para desahogarme, sin hacer daño, y nunca me imaginé que ella leyó esa carta y que, sin desearlo, la había lastimado. Ahora solo me queda la esperanza de poder encontrarla y hablar con ella para aclarar todo, así como lo estoy haciendo hoy contigo. Ya veo. Respondía el rubio magnate, rozando su barbilla con la mano, comprendiendo las palabras de su amigo. Así que el destino se ensañó una vez más con ustedes para continuar manteniéndolos alejados. Dejó escapar un suspiro pesado. Solo espero que podamos encontrarla, para que todo esto se acabe y todos podamos encontrar la felicidad. De una u otra forma, para mí también ha sido muy doloroso darme cuenta de cómo han sufrido. Debo confesarte que cuando leí aquella carta, sentí tanta rabia que lo primero que deseaba hacer era romperte la cara. Y supongo que por eso no te negaste a pelear conmigo cuando fuiste a casa de mi madre, ¿verdad? El actor no pudo evitar una sonrisilla e instintivamente se sobaba la mejilla, como recordando los golpes que se habían dado mutuamente, además de que aún eran visibles las marcas dejadas por los mismos. Debo de admitir que tienes razón, correspondió con otra sonrisa. Sí que pegas duro, afirmó el actor, pero creo que no te quejarás de tu aprendiz. No, no me quejo. Parece que has aprendido lo suficiente como para no tener que volver a auxiliarte si te metes en problemas. Además que ya no eres aquel muchachito del colegio. Sí, tienes razón. Ya no soy aquel muchachito del colegio. Bajaba la mirada y su voz se tornaba melancólica, pero recuperándose soltó la pregunta que le había estado dando vueltas en la cabeza. ¿Albert? Sí. ¿Por qué dijiste que Candy es tu hermana? Sé que siempre le has tenido un cariño como si así lo fuera, pero esta vez tu afirmación fue distinta. El actor lo miraba con confusión y recordando lo que le dijera el magnate cuando conversaron anteriormente. Bueno, es una larga historia. Quisiera poder contársela primero a Candy, pero la verdad es que necesito hablarlo con alguien. ¿Cómo? No te entiendo. Entonces, cuando dijiste que Candy era tu hermana, ¿te referías a que lo es realmente? La sorpresa en el rostro de Terry no se podía ocultar. Sí, así es. Solo yo y... Detuvo sus palabras y volviéndose a la puerta que dividía la terraza y las habitaciones le habló a George. Ya puedes salir, George. Como ves, este par de niños malcriados ha sabido mantener una conversación difícil sin irse a los golpes. Oh, perdona, William, pero me pareció que era mejor estar preparado. George salía de las sombras y aparecía frente al rostro ahora más sorprendido de Terry, pues él no había notado la presencia de aquel hombre como lo había hecho Albert. No cabía duda, aún le faltaba mucho para aprender de aquel hombre al que nunca había dejado de admirar, aunque por algunos momentos y circunstancias equivocadas lo había odiado. No te preocupes, George. Sé que siempre estás al pendiente. Por el contrario, te agradezco tu preocupación. Bien, como te decía. Se volvía nuevamente a Terry, y a la vez invitaba a George a sentarse, pues por lo visto esa sería una noche larga para los tres.
Hasta el momento solo George y yo sabemos la verdad. Candy es una verdadera Andrei y mi hermana, aunque dudaba un poco ante la verdad de la historia, pero aún así continuó. Terry siempre había sido su mejor amigo aparte de George. No confiaría en nadie más que en él, así que decidió contarle lo que hasta ese momento había guardado como un secreto. Te contaré a grandes rasgos la historia para no hacerla muy larga. Solo debo pedirte que no juzgues y, sobre todo, que no comentes con nadie hasta no saber qué es lo que opina Candy, pues realmente ella es quien debe tomar la decisión de si quiere o no que se sepa sobre sus orígenes. No entiendo por qué tiene que molestarle. Ella siempre ha deseado saber cuáles son sus orígenes, y cuando sepa que es tu hermana realmente, sé que le alegrará mucho. Terry no captaba el por qué Albert se negaba a hacer público su descubrimiento. Era hasta cierto punto lógico que quisiera que fuera Candy la que tomara aquella decisión, pero en fin, decidió aceptar. Pero si tú así lo deseas, me mantendré callado hasta que sea ella quien tome la decisión. Albert miró a George como buscando su aprobación y después asintió con la cabeza y comenzó su relato. Cuando conocí a Candy, me recordó mucho a mi hermana Pauna. Y no solo eso, sino que sentí un cariño especial por ella desde el primer momento. Y también me dolió verla llorar. No comprendí por qué, pero decidí conocerla más. Supongo que conoces la historia de las cartas de Steer, Archie y Anthony pidiéndome que la adoptara. Pues bien, conforme la adopté y ella fue creciendo, cada vez más recordaba no solo a Pauna, físicamente, sino que por su forma de ser, tan alegre y atrevida, su forma de amar la naturaleza. Era muy parecida a mí, pero también a mi padre. Él era como nosotros, amaba la naturaleza, pero al igual que yo se vio obligado a dejar todo lo que amaba por cumplir con su deber como patriarca de la familia. Aunque él siempre trató de hacer feliz a mi madre, ella no lo era del todo, pues como muchas mujeres de su tiempo, su matrimonio con mi padre fue arreglado sin pensar en sus verdaderos sentimientos. Cuando mi madre se dio cuenta que mi padre había amado a otra mujer, ella vivió reprochándole el que hubiera aceptado un matrimonio arreglado, pero él solo le respondía que ese era su deber y que además él le quería sinceramente, pero ella no estaba dispuesta a perdonarle que no la amara. En fin, esto con el tiempo fue trayendo conflictos entre ellos. Por eso tomaron la decisión de dejarnos bajo la tutela de la tía Elroy, la hermana de mi padre, además de que ellos debían viajar constantemente. En una ocasión mi padre viajó solo. Mi madre se había molestado con él y había preferido estar en casa. Después de unos meses mi padre volvió y los conflictos entre ellos se agravaron. Yo los escuchaba discutir y me asustaba. Y siempre era Pauna quien venía a mi habitación para tratar de distraerme y que no escuchara todo lo que mis padres se gritaban. Una noche recuerdo que mi padre decidió viajar de improviso. Mi madre decidió no dejarlo ir solo. Pauna ya había sido madre y el pequeño Anthony tenía 2 años. Esa noche cuando pregunté a mi padre si podía viajar con ellos, él me respondió que no, pero que a su vuelta me traería una gran sorpresa que me alegraría. Pauna apareció entonces con el pequeño Anthony en sus brazos. Entonces comenzó una discusión silenciosa entre ella y mi padre. Al parecer Pauna descubrió una carta secreta que había recibido mi padre y en ella se mencionaba algo de un bebé, y ese era el motivo por el cual mi padre viajaría. Pauna le reprochaba no decirle a mi madre de qué se trataba su viaje. En fin, mi madre apareció y ya no hablaron más. Después de ese día no los volví a ver. Al regresar de ese viaje, ellos murieron en un accidente. Después vino la muerte de Pauna y con el tiempo la supuesta muerte de Anthony. Espera, ¿cómo que la supuesta muerte de Anthony? La interrupción de Terry era válida. Él sabía que Anthony había muerto. ¿Cómo ahora venía Albert a decir que era solo una suposición? El joven Anthony no murió como todos creíamos, respondió George. Pero creo que para usted será mejor ir paso a paso. Después le explicaremos eso. George miró a Albert para que continuara y éste solo sonrió ante la determinación de George. Eso te lo explicaré después. Continuó. Yo me sentí muy solo y por ello me comencé a fijar más en Candy.
Está por demás decirte que entre ella y yo ya había nacido una relación especial, así que decidí enfocarme más en ella y, por supuesto, en los chicos. Fue hasta que estuve en África que una noche soñé con lo que había sucedido con mi padre aquel día que partieron. Entonces sus palabras volvieron a mi mente y ese fue uno de los tantos motivos que me hicieron regresar. Sabía que la sorpresa a la que se refería nunca había llegado a mis manos, y por supuesto que esta no era un juguete más o alguna propiedad o mascota, así que decidido me puse a investigar. Fui a la casa del bosque, que era donde la tía Elroy había mandado todas las pertenencias de mis padres, y me puse a buscar algún indicio de mis sospechas. Así fue como di con aquella carta de la que habían hablado Pauna y mi padre. Entonces supe de la existencia de esa mujer. En la carta le anunciaba que pronto daría luz y que debía ir, pues el bebé era de mi padre, y que además quería que él estuviera presente, pues su familia había decidido lavar su honra deshaciéndose de la criatura, por lo que ella a escondidas le había mandado esa carta y prefería que él tuviera al bebé antes de que sus parientes pudieran hacerle algo. Comencé a investigar más y así supe que efectivamente mi padre y mi madre no viajaban solos de regreso a América. Al parecer con ellos en el barco venía una mujer que cuidaba a una bebé de pocos días de nacida, pero esta mujer desapareció el día que llegaron al puerto. Terry escuchaba incrédulo todas las palabras de Albert. Era increíble cómo ese hombre podía averiguar tanto con tan poca evidencia. Tardé mucho tiempo en averiguar el paradero de esa mujer, y cuando al fin la encontré, ella me dijo que había desaparecido del puerto por órdenes de mi madre, que ella estaba muy ofendida por lo que mi padre le había hecho, y que por tal motivo se la habían pasado discutiendo durante todo el trayecto. Fue la noche antes de tocar puerto cuando mi madre se acercó a ella y le dio una buena cantidad de dinero para que se fuera con la niña. No tenía que permanecer a su lado si no lo quería. Después de que mi madre y mi padre partieron, la mujer se sintió culpable de lo que estaba haciendo y decidió seguirlos a Chicago. Cuando mis padres sufrieron aquel accidente, ella los seguía a una distancia prudente, y cuando vio lo sucedido y al darse cuenta que no había sobrevivientes, decidió regresar. El cochero le dijo que tenían que pedir ayuda, y ella decidió volver sola. Se internó en el bosque. Ella era un joven, así que le dio miedo verse envuelta en algún problema a causa de la bebé, y decidió abandonarla en el pequeño hospicio que encontró en el camino. Se escondió para asegurarse que la niña había sido encontrada y después se fue. Nunca escuchó que alguien buscara a una bebé perdida y pensó que tal vez eso había sido lo mejor para la pequeña. Fue así como las investigaciones me llevaron al hogar de Pony, y ahí, por los datos y la fecha que me dio la mujer, supe que Candy era mi media hermana. Ya sabes, hijos del mismo padre, pero no de la misma madre. Y a grandes rasgos esa es la historia. Pero, ¿cómo puedes estar seguro que era ella? Según tengo entendido, ella y Annie fueron encontradas el mismo día. Terry quería estar seguro y prefería hablar a quedarse con la duda. La señora que nos relató todo nos dijo que efectivamente había otro bebé, y fue por eso que ella decidió dejar a Candy al pie del árbol para poder identificarla, además de detallarnos físicamente a la bebé. Estos datos fueron confirmados por la hermana María, una de las mujeres del orfanato y la cual encontró a Candy. ¡Uf! ¡Qué historia! Se expresó Terry, aún asombrado por todo lo relatado. Así que ahora resulta que seremos cuñados. Sonreía un tanto burlón. No cantes victoria, Granchester. Ella aún no te perdona y acepta. Ahora era Albert quien se burlaba. Veo que has estado conviviendo con Archie, reprochaba levemente. Nunca me habías llamado así. Solo bromeaba. Además, creo que a Archie le funciona bastante bien cuando quiere molestarte. Albert seguía sonriendo. Bueno, creo que ahora sí es tiempo para dormir. Mañana tenemos trabajo aún pendiente, William. George los interrumpía poniéndose de pie y abriendo la puerta para que entraran. Tienes razón, George. Será mejor que tratemos de descansar. Ya después seguiremos hablando. Ahora hay que enfocarnos en nuestro objetivo, encontrar a mi pequeña. Albert se levantaba para seguir a George, mientras Terry se le quedaba viendo con una ceja levantada. ¿Sabes? No me gusta mucho que la llames tu pequeña, le decía siguiéndolo. ¿Sí? A mí tampoco me gusta que la llames tu pecosa.
Y si seguimos con lo que nos gusta y no nos gusta respecto a nuestro trato hacia ella, terminaremos peleando. Así que mejor deja las cosas como están. Albert se volvía para verlo. Por favor, William, no comiences con eso. Ya bastante tuvimos de la misma discusión con Anthony. Además, si el señor Granchester es la mitad de posesivo que Anthony, lo más seguro es que no durmamos hoy. George los detenía nuevamente evitando una discusión, aunque la comparación no le gustó del todo a Terry. Por cierto, ¿cómo está eso de que ese chico no está muerto? No es ese chico. Se llama Anthony. Y ya será mañana, Terry. Mañana. Albert se siguió hasta su habitación, y Terry, ante la insistencia de George de no entrar hasta asegurarse de que ellos ya lo hubieran hecho, siguió el ejemplo de Albert. Poco después, la suite estaba en completo silencio. El cansancio y la plática los había dejado lo suficientemente agotados para que se quedaran dormidos en cuestión de minutos. Albert no imaginaba que toda la verdad aún no había sido descubierta. Le faltaban más sorpresas que el destino les tenía preparadas a los dos, y sobre todo a él. Terry dormía con la esperanza de que Candy lo perdonara y poder rehacer su vida al lado de su amada. Pero también en su corazón crecía un temor ante la inesperada revelación de que Anthony estaba vivo. Continuará.